Marcelo Ríos es el segundo tenista más talentoso en la historia del tenis después de Roger Federer. Esta frase, aunque suene descabellada, no soy el único que la sostiene. Son muchas las personas de la disciplina del tenis que lo dicen. Sin ir más lejos, voy a citar a dos personas de peso de inmediato. Esto lo dijo Marat Safin, la mejor técnica después de Federer. Aseguró que el chileno era como un ídolo para él y tuvo, ese y más elogios para el Chino Río. Eso lo dijo Safin en una entrevista, es un genio, la mejor técnica después de Roger. Y Nick Bollettieri, que yo creo que es como lo más de peso que hay sobre todas las opiniones existentes en el mundo del tenis. Que lo haya dicho Nick Bollettieri fue la confirmación de lo que muchos pensábamos. De hecho, paso a leerlo. Nick Bollettieri, el Chino Ríos, fue el más talentoso, pero no el mejor jugador. Esta declaración, estamos hablando que la hizo el 2014 aproximadamente, más que la declaración, fue una noticia que se reveló por esas fechas y lo escribió en su memoria, en un libro que publicó de más de 300 páginas donde habla de ciertas cosas. Y ahí le preguntan, para el que no sabe quién es Nick Bollettieri, es un tipo que está involucrado en el tenis, que es una de las academias más importantes y grandes en el mundo del tenis. O sea, este hombre ha entrenado, no sé, Pete Sampras, si no me equivoco, al mismo Marcelo Ríos, André Agassi. Los más legendarios de la historia del tenis han pasado por ahí. Entonces, hay una entrevista, un extracto de esta en la que le hacen algunas preguntas y en la que él responde. Él dice, por ejemplo, primera pregunta, ¿cuál jugador que pasó por sus manos le pareció el más talentoso? Lo digo en la página 203 de este libro. Se lo dedico al talento más grande que tuve, aunque no al mejor jugador. Se la dedico a Marcelo Ríos. Muestra la página con la foto del Chino Ríos. Si él se lo hubiera propuesto, el número 1 del mundo que obtuvo justamente aquí, lo hubiera mantenido por muchos años. Pudo ser un grande, pero para eso también hay que poner ganas, mentalidad, fijarse objetivos y superarlos, si se ha logrado llegar a ellos. O sea, ¿qué decir? ¿Qué decir si lo dice Bollettieri, lo dice Marat Safin, lo dicen tenistas de la talla de Federer? Ahora Federer sostiene otras versiones sobre cuáles son los mejores tenistas para él o sus ídolos de cuando él era pequeño, tenísticamente hablando. Pero hay un extracto, también una entrevista en la que se le hizo cuando estaba saliendo de Junior y le preguntaban cuáles son sus modelos a seguir y con quién se había reflejado, cuáles eran los tenistas que él más veía o seguía. Y él decía que sus ídolos en ese momento eran Pete Sampras y Marcelo Ríos. En ese tiempo eran 1 y 2 del mundo, si no me equivoco. Entonces él veía bastante a Marcelo y ha dicho que es uno de sus ídolos en distintas etapas de su carrera. El mago Coria, Guillermo Coria también. Marcelo Ríos era su ídolo. Y así otros tenistas más, en realidad, he tenido que buscar, pero son bastantes. Entonces son argumentos de peso y de pronto, por más de que uno quiera o no aceptar, como chileno o como extranjero, digamos que en realidad sigue el tenis y aprecia el tenis, no se puede, porque hay un debate intenso y eterno de quiénes son los mejores de la historia y quién es mejor tenista y quién se puede considerar por sobre los otros, pero siempre el factor de numérico y estadístico es lo primero que salta a la palestra. O sea, lo primero que vamos a decir para decir que un tenista es mejor que el otro es que ganó más campeonatos, que tiene mejor head to head, que estuvo más tiempo número 1, no sé, dentro del top 10 o ganó más Grand Slam, etcétera, etcétera. Si bien esos sí son parámetros para definir el rendimiento de una persona, definir el nivel de un jugador y el periodo de tiempo que lo logró sostener y con la regularidad que lo hizo, no nos puede llevar a demostrar o a hablar de parámetros tan abstractos como lo que es el talento. Al menos yo tendría que definirlo y voy a partir definiéndolo de la siguiente manera, directo del diccionario. Talento es la especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. A mí, en esta escala, en cuanto a definición de talento, defino a las dos personas más talentosas en la historia del tenis, a Roger Federer y a Marcelo Ríos. Solo y principalmente porque ambos lograron llegar al número 1 del mundo, pero ¿qué comparten los dos? Comparten la definición exacta de lo que es el talento. Es la facilidad para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Cuando tú ves jugar a Roger Federer, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Qué fácil juega, o sea, tú lo ves y no suda ni se despeina. Y parece que el loco se levantó recién y voy a jugar y sale campeón y termina de jugar y se va a un casamiento así. y va sin despeinarse. Y Marcelo Ríos era algo similar, o sea, tú lo veías jugar y estaba en el patio de su casa, como que estuviera jugando en chala. Y eso es algo que solo puedo decir que lo tienen ellos dos. O sea, no únicamente, pero a esos niveles sí.
Y paso a definir por qué. O sea, yo tengo una escala no definida acá, pero ¿por qué considero que Marcelo Ríos es el segundo tenista más talentoso de la historia? O sea, tenía una lectura de juego que no todos tienen, que muy pocos tienen, la verdad, porque no era el más alto del circuito, de hecho era uno de los bajos del circuito. ¿Cuánto es lo que mide el chino? 1,75 m y su peso rondaba entre los 65 y 75 kilos. Y con esa altura, con esa envergadura física, él se veía fluido en la cancha, se veía que se movía fácilmente, que llegaba fácilmente y tenía una lectura de poder anteponerse o poder llegar antes de que el otro jugador de pronto decidiera jugar una pelota a algún sector de la cancha. El chino llegaba bien apoyado y cuando llegaba, incluso exigido, a veces sacaba tiros, como lo hace Roger, que son jugados exclusivamente con la mano, y eso es impresionante. O sea, de pronto llegaba exigido al revés, a la carrera. La pelota ya lo había pasado y jugaba un revés con solo muñecas, con la pelota pasada, y te salía con un winner cruzado. No sé, se me viene a la mente un punto en el que llega luego de que Nico Mazú en el US Open juega una derecha cruzada y llega el chino corriendo la carrera al revés y te saca un revés con una mano así como desde abajo cuchareado cuando la pelota ya lo había pasado, con un winner cruzado así formidable, una cosa de locos, cosas que uno le ha visto a Roger también. Entonces, pues, como primer parámetro es eso. Y estamos hablando de una lectura del juego a otro nivel. Esa misma lectura del juego lo lleva a tener una devolución implacable, al nivel de uno de los más grandes de la historia y uno de los talentos más grandes también, que era Andre Agassi. O sea, estaban ahí. De hecho, cada vez que jugaban, el chino era un sin respeto, que se paraba de igual a igual y terminaba ganándole. O sea, tenía esa devolución, tenía un saque abierto de zurdo muy bueno. A pesar de su altura, tenía una colocación en el saque espectacular, que también lo hacía en base a eso, a esa lectura de juego. Tenía un toque, porque si bien el chino no tenía una volea excepcional como la de Roger o, no sé, hablemos de los voleadores, Tim Henman en su momento, Patrick Rafter, ninguno de estos tipos. O sea, lo que tenía sí era un toque de volea que no estaba a otro nivel también. O sea, el tipo llegaba y no necesariamente tenía que volear llegando a la red. De pronto estaba en 3/4 de cancha y te jugaba o sobre pique o voleas desde abajo, en las que tiraba literalmente una corta inalcanzable. Tenía una capacidad de resolución pocas veces vista en situaciones o en lugares de la cancha en la que cualquier otro jugador haría cualquier cosa. Entonces, eso son las cosas que van demostrando su talento. El revés que tenía era otra derecha, y con el revés hacía absolutamente lo que quería, que era principalmente, y que lo otro de los temas y de las cosas que saltaban a la vista en cuanto al talento, es que lograba ángulos, que eso es lo otro, que Marcelo Ríos no era solo el winner con potencia ni nada similar. En realidad era la precisión de jugar tiros que no todos podían jugar y lograr ángulos en situaciones en las que no todos pueden lograrlo, tanto como derecha como principalmente también de revés. Unos ángulos que te sacaban absolutamente la cancha y que hacía parecer tan fácil. Entonces, sumemos todo eso a la ecuación y logramos un tenista absolutamente talentoso, o sea, con la imaginación y la capacidad resolutiva, que eso es lo principal, como les decía. Porque miren, yo puedo hablar desde mi humilde vereda, desde mi humilde parte en el tenis, y como lo he mencionado en videos anteriores, yo competí en algún momento, jugué con algunos tenistas profesionales, principalmente en entrenamientos, sí. Y no estamos hablando de tipos que tampoco fueran 100 del mundo ni nada, pero 400, 500 del mundo, similares. También jugué con algunos de los mejores en mi etapa de junior, de menores. Y tengo que decir que en ese nivel de tenis, hacer lo que hacía Marcelo Ríos es increíblemente difícil, absolutamente difícil. Porque tienes que meterte a tirar un drop de esa, o jugar esa volea en 3/4 de cancha, como le decía, cuando una pelota viene con la cantidad de top que viene. Porque a niveles competitivos, la bola que juega el contrario siempre viene con intención, siempre viene pesada, siempre viene con top, o con slice, o con kick, el saque. Entonces no es como llegar y hacerlo. Lo que pasa es que cuando Marcelo Ríos se paraba en la cancha y lo hace ver fácil, como que cualquiera lo puede hacer, igual que cuando lo hace Roger. Entonces, desde esa área puedo decir que esa lectura de juego, esa capacidad de resolución son propias de un tipo con una creatividad fuera de lo normal. Yo, al menos en mi etapa de junior, tenía características que, de nuevo, lo digo humildemente, se podían asemejar a eso. O sea, yo en general trataba y jugaba sin un plan muy establecido. Pasa que después, cuando tú te metes a jugar, todos los tipos que juegan y todos los tipos que están compitiendo tienen un plan, tienen una forma establecida, una estructura de juego. O sea, van y te juegan y te machacan. O sea, te vas a meter a la cancha y te van a sacar con kick
el 90% de las veces al revés, al lado de las ventajas. Y después te van a jugar 4 o 5 derechas al revés o el mismo revés cruzado. Y de ahí te van a tratar de buscar la apertura para jugarte y cerrarte el punto, o jugarte un drop en general. Pero eso es como la dinámica de juego que se da casi en la totalidad de los partidos. Lo estoy diciendo por la escasa experiencia competitiva que tengo, pero iba un poquito por ahí el tema. En cambio, al menos a mí me pasaba que a veces cuando entraba a jugar, yo no jugaba tanto con esa estructura y entraba a jugar un poco más de drop, a hacer cosas como imaginativas. Eso a mi nivel amateur completamente, y lo poco que alcancé a jugar a nivel competitivo. Pero luego lo extrapolo así como a los niveles que lo hacía Marcelo Ríos, y es algo que es inimaginable. O sea, algo que ¿qué onda este tipo? Está loco. Para conversar de esto y para hablar de en cuanto al nivel competitivo, el talento que puede llegar a tener un tenista, igual hay que tener una leve experiencia en lo que se está hablando. Entonces, lamentablemente, para los que me oyen, sabemos que Marcelo Ríos no es profeta en su tierra, y si bien la gente que fue como coetánea a él tiene una admiración que es sin igual, pasa un poco que las generaciones posteriores tienden a conocer al Marcelo Ríos post-tenis y lo que significa como persona más que como tenista, y eso hace que de pronto minimicen la gesta que significa ser el primer latinoamericano en ser número 1 del mundo. Eso me lleva a hablar de ese peso histórico que tiene, porque pueden sacarme un montón de tenistas, pero poder plasmar ese nivel de locura que lleva, porque los genios tienen un nivel de locura. Y ese nivel de locura que tenía Marcelo Ríos, y plasmarlo en el talento que tenía en la cancha y llevarlo a ser número 1 del mundo, eso lo transforma inmediatamente, inapelablemente, para mí al menos, en el segundo tenista más talentoso de todos los tiempos. Entonces, dicho no solo por mí, como vuelvo a repetir, sino que son las versiones que confluyen de muchos tenistas profesionales, extenistas y profesionales aledaños al tenis. Sin ir más lejos, como comenté en el principio del video, Nick Bollettieri, que es una eminencia del deporte. Y después me saldrán con Vilas y la cacha de la espada. Son muchos los tenistas buenos que han habido, pero ninguno de esos que ustedes me puedan mencionar quizás número 1 del mundo. Hablemos de Guga Kuerten también, pero sabemos que Kuerten es un excelente tenista, que campeón de Roland Garros, entre otras cosas, pero en serio, o sea, es un tenista de fondo, es un tenista sólido, pero que el nivel de talento que tenía Marcelo no ni cerca. O sea, un excelente competidor, una excelente figura, quizás puede ser lo más probable, el mejor tenista, que es también lo que dice Bollettieri en su análisis. O sea, mejor tenistas que Marcelo hay por montones, muchísimos. Eso es como tenistas, pero como talento, ninguno. Es solo Roger, se paran como en el mismo escalón. Entonces no hay que confundir, eso es lo que finalmente en mi análisis, no hay que confundir lo que es un tenista integral y lo competitivo que puede llegar a ser un tenista con algo tan abstracto y palpable al mismo tiempo, que está a la vista, como lo es el talento. Entonces no se puede poner en el mismo saco estos tenistas que, por más históricos que sean, no están a la altura en ese apartado a lo que fue Marcelo. Eso, hay palmarés más, palmarés menos. Creo que hay que mencionar esto, que ponerlo en su justa medida, sin olvidar que ganó 19 títulos Marcelo Ríos. Fueron 18 como en singles, que fueron 5 Master 1000, una Copa Grand Slam que ya no existe, que en realidad es como un Grand Slam, 2 ATP 500 y 10 ATP 250. Y le robaron, o sea, más que sí, se podría decir que robar, la final esa de Australian Open, donde Peter Korda jugó absolutamente dopado. Entonces, ¿qué? Un récord en la carrera de 391 triunfos y 192 derrotas, con un tipo que en realidad se dedicó más a hacer vida fuera del tenis que en el mismo tenis, que es como el Nick Kyrgios, pero de la época, pero con esteroides en cuanto a talento. Entonces eso gente, no olvidar lo que fue Marcelo Ríos, el segundo tenista más talentoso de todos los tiempos. Vamos a seguir hablando, si ustedes quieren, de eso, con un poquito más de datos duros sobre la mesa, pero el análisis está puesto. Ustedes comenten, ustedes díganme lo que piensan, y estamos hablando en otros videos.